a continuación tenemos al otro responsable de que estemos aquí. Acabamos de tener a Víctor, pues ahora vamos a tener al CEO de Avast, a Marc Urgell, y a Andrés Millán, abogado, que seguramente en redes sociales lo conozcáis más bien como Lo Tips. Así que, por favor, os pido un fuerte aplauso para ellos dos, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Chao. Bueno, que no os haya sentado mal que he dicho que la fiscalidad puede sonar menos sexy, que no lo es, ¿eh? Pero yo sé que, bueno, que siempre es un tema que dices, uff, de repente, ¿vamos a hablar de fiscalidad? Pues sí, pero vamos a hablar de fiscalidad de una forma que todos lo entendamos y que además, sobre todo, sepamos darle la vuelta y entender por qué es tan útil para el ciudadano de a pie. Marc, voy a empezar contigo. ¿Cuáles crees, de cara a conseguir que un país sea competitivo a nivel global, qué criterios crees que deberían guiar su política fiscal? Mira, te voy a responder con una pregunta al público. Quería preguntaros a todos, ¿quién de todos vosotros le encanta pagar muchos impuestos? No escucho, ¿os gusta o no? Vale. Bueno, hay gente que no ha silbado, lo cual significa que hay algún socialista infiltrado, pero bueno, en general creo que no gusta, ¿no? Pues efectivamente, el Estado necesita ingresos, ¿vale? Entonces, la pregunta, más que cuántos impuestos tienen que pagarse, es cuánto gasto público tenemos que tener, ¿no? Al final no hay que olvidar el principio de suficiencia, y es que un Estado tiene que recaudar tanto como necesita para gastar. Por tanto, el impuesto es una consecuencia. Te hacen falta ingresos para pagar los costes del Estado, ¿no? Creo que ya se ha debatido mucho en este escenario sobre eso. ¿Tenemos realmente un Estado que gasta de forma responsable o no? Esa es la pregunta realmente a hacer. Evidentemente, con este nivel de gastos no tienes otra que unos impuestos muy altos. Pero unos impuestos muy altos implican que las grandes fortunas, que las empresas huyan del país. Efectivamente, bueno, con la pregunta inicial, Mar, yo creo que todos lo tenemos en cuenta. De hecho, en la primera mesa decíamos, no es que tampoco queramos pagar impuestos, efectivamente. La cosa es cuánto gasto tenemos que cubrir, si es necesario ese gasto, y sobre todo que si yo tengo la tranquilidad de que yo sé hacia dónde están yendo mis impuestos y eso me está beneficiando en el sentido de que yo estoy percibiendo ese bienestar, pues entonces me callo, porque estoy entendiendo que estoy contribuyendo a mi país. El problema es cuando tengo la sensación de que estoy pagando impuestos y no estoy viendo esa repercusión, ¿no? Ese impacto. Y probablemente tú podrías contribuir a tu país directamente sin necesidad de hacerlo a través del Estado. Que ese es un melón. Pues venga, Andrés. Ay, sí. Vamos a abrir ese melón. Venga, esto no estaba planificado, pero vamos a abrir ese melón. A ver, por ejemplo, ¿de qué forma, si ahora ideáramos, ¿vale?, ese imaginario, ¿de qué forma un ciudadano podría contribuir directamente? ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir este planteamiento, por ejemplo? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de los pacientes de ELA, que es gente que está enferma, que gastan de media 100.000 euros al año para poder sobrevivir en las fases elevadas de su enfermedad. ¿Por qué yo no, de forma solidaria, directa, puedo donarles mi dinero para que ellos consigan subsistir? Lo que pasa es que nos han vendido que es necesario siempre canalizarlo a través del Estado, lo cual nos quita a nosotros la facultad de ser virtuosos y sentirnos bien haciéndolo nosotros. Si nos quitan tantos impuestos cada año, luego tú finalmente te apetece menos ser solidario porque sientes que ya te han quitado gran parte de estos impuestos. Efectivamente, tú ya sientes que ya has contribuido de alguna forma, aunque no sepas muy bien hacia dónde está yendo tu contribución. Vamos a hablar de sobreregulación. A ver, España está sobreregulada y cuando digo España yo creo que incluso lo podríamos llegar a extrapolar a Europa. Hay una frase, por cierto, de Pablo Gil que me gustó mucho en su día y es que Europa tiene cantera en árbitros, pero no en jugadores. Es decir, somos líderes en regular. El problema es, bueno, regular el qué, ¿no? En caso de inteligencia artificial, estamos regulando muchísimo a niveles éticos, pero, ostras, ¿somos punteros en inteligencia artificial? No. No. Ahí vamos, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero deberían ir las dos de la mano, quizás, ¿no? Un poco a la par. Entonces, ¿estás sobreregulada o simplemente mal regulado en lo fiscal? Empiezo contigo, Andrés.
Pregunta difícil. ¿Pizza o pasta? Las dos. Las dos, obviamente, sí, sí. En España tenemos más de 100.000 leyes, lo cual es totalmente absurdo, porque en la carrera de Derecho se nos enseña que el ciudadano debe conocer la ley. La ley debe ser algo transparente. Y nosotros al final tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con sus normativas autonómicas, luego tenemos la normativa general, además cada vez más se legisla a golpe de Real Decreto. Es totalmente imposible que un ciudadano conozca la ley y que en parte parece que es lo que quieren. Vivimos en una inseguridad jurídica tremenda y al final tú, si quieres montar un negocio, por ejemplo, tienes que estar casi más pendiente de las leyes que existen para pedir la licencia de no sé qué, para solicitar el papel que me permite ir a no sé cuánto, para la burocracia de no sé qué, para poder poner el foco en el propio negocio, que al final es lo que tendríamos que hacer. Así que, sin duda alguna, tiene demasiada regulación y luego parece que muchas veces cuando quieren regular ciertas cosas, lo hace gente que no tiene ni idea de la cosa que tiene que regular. Entonces legislan, por ejemplo, a los influencers con la ley de comunicación audiovisual sin entender que no somos lo mismo que un medio de comunicación porque no tenemos ninguna potestad sobre la plataforma. Entonces llevan a cabo una serie de decisiones muy arbitrarias que no hay por dónde cogerlas. No hay que olvidar que tenemos más de 100.000 leyes en vigor y más de la mitad son autonómicas. Es decir, el nivel de sobreregulación es absoluto. Y ya por no entrar, evidentemente, en lo mal regulado que está, ¿no? Quien hace la ley no conoce el sector. Y cuando no conoces el sector, regulas cosas sin entender el fondo. Y eso genera un problema para el empresario y es un problema para emprender. Si tienes un negocio vinculado con la IA, por ejemplo, hoy tienes un problema en Europa. Y además que la regulación va detrás de lo rápido que está avanzando el mundo. Pues, por ejemplo, hablamos de tecnología, de inteligencia artificial. Es que la regulación, además, pero además está atrasada. Porque es que cuando se empieza a regular algo, ese algo ha avanzado tanto. Y además, una cosa también importante, Andrés, que hablabas, ¿no? Es que el ciudadano no puede estar tan empapado. Y además es que tenemos otra traba, que es el lenguaje que se utiliza, el lenguaje burocrático que solo unos pocos entienden, requiere una carrera. Y si tienes unos estudios superiores, quizás después de leértelo 100 veces puedes llegar a entender algo, pero ¿cómo le puedes pedir al ciudadano de a pie que tendrá su especialidad? Si es que no es por bajar el nivel del ciudadano de a pie, es que cada uno tenemos nuestro expertise, nuestra profesión y nuestra especialidad y no tenemos por qué conocer la especialidad, en este caso, de lo fiscal y del lenguaje burocrático. Y esto también es una barrera de entrada brutal de cara a poder entender cómo funciona el sistema. Sin duda. Nada que añadir, totalmente. Sí, pues entonces estamos de acuerdo. Marc, vamos a hablar de emprendimiento, que hemos hablado en otras ocasiones. Voy a hacer spoiler, en Andorra Economic Forum tenemos otro tipo de mesas también y una de ellas es de emprendimiento. Y en alguna ocasión hemos hablado, por ejemplo, de las diferencias entre emprender en España y emprender en Andorra. De hecho, contigo mismo pues hemos hablado de este tema. ¿España es un buen país para el emprendimiento? A ver, para emprender necesitas un entorno seguro y talento. Yo creo que en España hay muchísimo talento, pero no tienes un entorno seguro. No tienes un entorno seguro porque la ley no es previsible, la regulación es excesiva y en muchas ocasiones poco clara, y porque tienes un socio que de partida, ¿no? Yo siempre digo que el mejor número de socios es impar e inferior a 3, ¿eh? Mejor estar tú solo, pero lo que ocurre es que tienes un socio que no contribuye, que no madruga, que no levanta la persiana y que si gana se lleva la mitad. Y ese socio se llama Estado. Entonces, claro, yo emprender en un país donde efectivamente no me ponen facilidades, solo tengo trabas, regulación, y si me va bien, si después de esquivar toda la regulación, trabajar muy duro, consigo satisfacer una necesidad del mercado y gano dinero, lo tengo que compartir con mi socio. Pues evidentemente para mí no es un buen lugar para emprender. Claro, si se nos añade esta situación, este entramado, más esa sobreregulación y además esas trabas de cara a entender el lenguaje burocrático, ¿cómo afecta, Andrés, esto al talento español? Porque no es que no tengamos talento, es que lo estamos exportando. El problema es que yo creo que no deberíamos sentirnos orgullosos. Sí, está muy bien exportar talento, pero está mejor exportarlo a la vez que retenemos otra parte. Lo que no puede ser es que todo sea una fuga de cerebros, que, por cierto, ya que estamos críticos con Trump, a mí me gusta criticar a Trump, pero porque también me gustaba mucho de criticar a Biden. Además, como no es tu país, pues lo criticas más fácilmente. Total. Lo siento, esto es lo que ocurre. Pasa en periodismo. Pero, claro, pues ahora ¿qué está pasando con la fuga de cerebros de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que hablar con tanto orgullo cuando se exporta por inestabilidad. Sí. Entonces, y si me permites otro matiz, yo soy profesor de máster, ¿no? En la facultad, y yo cada año pregunto a mis alumnos, ¿quién de aquí quiere emprender? Y nunca nadie levanta la mano. Y cuando pregunto quién de aquí quiere ser empleado público,
más de la mitad levantan la mano. Eso es un síntoma de que el Estado facilita o de alguna forma ofrece una vida mucho más cómoda a aquel que quiere ser empleado público que a aquel que quiere emprender. Pero no hay que olvidar que el empleado público cobrará un sueldo público que se financiará con los ingresos públicos que paga el empresario. Con lo cual, si tenemos más gente que cobra del Estado que gente que aporta al Estado, tenemos un problema de desequilibrio. Y ese es un problema de fondo. Es un problema... Lo entendemos y no hace falta ser economista para entender el desequilibrio. Efectivamente, ¿qué ocurre? Que esa alternativa es la que te da tranquilidad en un momento en el que las incertidumbres se disparan. Andrés, desincentiva todo este marco que estamos enumerando la iniciativa empresarial, empuja, por tanto, ese emprendimiento hacia el extranjero. Sí, sin duda. Yo hace años que no hablo con alguien que haya montado un negocio digital, un influencer, que no se quiera pirar o no se haya pirado. Al final, tú miras las estadísticas, en los 4 últimos años, el 96,5% de los autónomos son de origen extranjero. Solo 4.000 son nacionales. Y la mayoría encima serán falsos autónomos, etcétera. Lo que significa que por cada nuevo autónomo hay 100 empleados públicos. Yo estudié Derecho y ADE, hice el máster de Abogacía. En mi carrera nadie emprendió, menos yo. Hicimos ADE, que a ver, desde luego en ADE no te enseñan a emprender, eso está claro, pero nadie se ha montado un negocio, nadie ha hecho nada relacionado con eso. Obviamente la gente se va a pirar porque al final yo estoy compitiendo, yo desde España compito contra alguien en Andorra que paga un IVA muchísimo menor, que paga muchísimo menos IRPF, o sea, ya no es solo que yo la plusvalía de mi negocio me la quiera gastar en un Lamborghini o en vivir la vida loca, sino que es que yo puedo querer reinvertir las ganancias en mi propio negocio y aquí no me permiten competir en igualdad de condiciones con alguien que está en Andorra o en Dubái o donde sea y que tiene un negocio digital que están consumiendo los españoles al final. Aquí voy a ser un poco mala, voy a hacer de poli malo, la crítica. Si todos hiciéramos esto y nos fuéramos fuera, ¿qué? Espabilarían. Espabilarían. Pero no podemos dejar esto solitario tampoco. A ver, yo creo que al final hay una frase que me gusta mucho que es el de dame alas para volar y motivos para quedarme, ¿no? Creo que los estados compiten por el talento, compiten por las empresas, compiten por los ciudadanos. El estado que mejor condiciones ofrezca a ese ciudadano, recibirá a ese ciudadano como residente, ¿no? Y creo que verlo de esta forma hará que cada estado vele más por su seguridad, por su estabilidad y por su competitividad tributaria. Porque es la forma de que el Estado entienda que o da un buen servicio al ciudadano o el ciudadano no va a pagar sin preguntar. Hasta ahora pretendían que todo el mundo pagara sin preguntar. Pagara sin preguntar. Y el Estado tiene que ofrecer unos servicios a cambio de los impuestos que pagamos. Si lo que nos ofrece no nos compensa lo que pagamos, somos ciudadanos libres para coger las maletas e irnos. Y esto es algo que está ocurriendo y que yo estoy llevando a Andorra a un montón de gente porque precisamente está hasta los mismísimos de pagar impuestos y de no recibir a cambio nada de lo que el Estado debería prometer. Ya os había dicho yo que la fiscalidad era más sexy de lo que parecía en un principio. Marc, ¿la fiscalidad es el principal factor por el que una empresa, un profesional, individuo, considera cambiar su residencia fiscal o aprecias también desde tu experiencia como asesor fiscal que hay otros motivos que también pueden tener un gran peso? Pues te diría que hay motivos más importantes que la fiscalidad. La seguridad, tanto la seguridad en general como la seguridad jurídica, es algo más importante a mi juicio que la propia fiscalidad. Ningún empresario se iría a un país inseguro porque le ofrecen un 0% de impuestos. Si mañana en Venezuela ponen un 0% de impuestos, ¿cuántos empresarios irían a esa jurisdicción? Probablemente ninguno, porque la seguridad y la seguridad jurídica son elementos fundamentales, ¿no? También lo es la proximidad cultural, también lo es el entorno natural. En el caso de Andorra, por ejemplo, yo llevo 12 años trayendo gente a Andorra a residir y hay jurisdicciones que se pagan menos impuestos que Andorra. No obstante, Andorra recibe mucho talento, muchas personas, muchas familias cambian su residencia. ¿Qué valoran? Los impuestos, efectivamente, pero también la seguridad, la estabilidad, la proximidad cultural y al final estar en un entorno donde seas feliz, ¿no? Creo que la felicidad al final es el punto clave y dentro de esa ecuación hay muchas variables. La fiscalidad es importante, sí, pero no es la única ni la más importante. ¿Qué tipo de regulaciones, Andrés,
¿crees que generan mayor complejidad para pequeñas empresas? Las pymes son prácticamente la totalidad del tejido empresarial español, o para aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia. Pues para empezar, la cantidad de modelos trimestrales que tenemos que presentar, que desde el primer minuto los autónomos paguemos IVA. Somos los únicos de toda Europa que lo hacemos. En Portugal, por ejemplo, solo lo pagan a partir de que hayan ganado más de 13.500 euros. Prácticamente, o sea, todos los países de la Unión Europea tienen un régimen de IVA franquiciado, menos nosotros. De hecho, tendríamos que haber traspuesto una directiva de la Unión Europea que no hemos hecho. Nos sancionarán por ella. Bueno, son tantas cosas. La cuota de autónomos que pagas desde el primer momento. Necesitas un gestor. Siempre te están obligando, con lo complicado que es todo, a tener un gestor. La inseguridad jurídica con respecto a qué gastos son deducibles y qué gastos no lo son, cómo te discuten. Yo soy un creador de contenido. Estoy todo el rato haciendo vídeos con el traje. Me pongo el traje para un vídeo y no me puedo desgravar el traje. O sea, es una cantidad de cosas. Lo mismo con el coche. Necesitas tener un vehículo personal y un vehículo de trabajo para poder desgrabarte el de trabajo. El móvil, en muchos casos. Hay influencers a los que no les han dejado desgrabarse la cámara. Entonces, por supuesto que esa gente que puede ganar el mismo dinero desde otro país, con la misma seguridad jurídica, y que además es gente que está totalmente obsesionada por su negocio. Entonces esa gente que al final lo que más les importa es aportar valor, dedicarse a su negocio, pues dirá, bueno, me voy a un sitio donde me lo pongan más fácil. Es que no es solo una cuestión de impuestos, es una cuestión también de trabas burocráticas y de los palos en la rueda que te ponen desde el primer momento. Es que pensad que no solo es el gestor para la contabilidad, las obligaciones fiscales, es que te hace falta un delegado de protección de datos, te hace falta una persona especialista en compliance, te hace falta un especialista en brecha salarial y cuestiones de género. De todo esto son cuestiones que los burócratas regulan y los autónomos y las pequeñas empresas sufren la obligación de cubrir esas necesidades, que no deja de ser una pérdida de foco y una pérdida de recursos. Todo esto son palos en las ruedas. Y la rueda cuesta que gire, porque hacer un negocio no es fácil, si no todo el mundo lo haría. Pero si encima tienes normativa burocrática, muchas veces absurda, que te limita, que te pone palos en las ruedas, pues es muchísimo más complicado. Y por cierto, si consigues que la rueda gire, me das la mitad. Claro. Hombre, pinta mal, ¿no? O más de la mitad, en verdad, con el IVA, que si produces para consumidor final, más de la mitad. Efectivamente. Había cierta esperanza de que era por debajo de los 80.000, 85.000. Que franquiciaran el IVA. Sí, no. No ha pasado. No. Lorenzo Amor, yo ahí te fiscalizo también yo a ti, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, eso es lo que ocurre. Bueno, es que yo soy también autónoma, o sea, trabajo en una empresa, pero cuenta propia y ajena, que ahí ya doble sablazo. También os digo, no os lo recomiendo, pero a veces no queda otra. Hay que diversificar el salario, no solo las inversiones. Andrés, ¿qué sectores, dirías que están más asfixiados fiscalmente y cuál más favorecidos? Bueno, en realidad os pregunto un poco a los dos, por la perspectiva que tenéis al final. ¿Qué sectores están más asfixiados? Sí. Todos. Sí. Me la quito de la boca. En general, sí. A ver, los tradicionales tienen el problema de que no pueden deslocalizar el negocio, entonces les asfixian con licencias y cosas que aplican a negocios físicos. Los que hacemos negocios online, que para mí jugamos en modo fácil, la verdad, los que nos apalancamos en la marca personal para hacer negocio, para mí eso es bastante sencillo, nos lo dificultan con el hecho de no poder constituir una sociedad porque nos van a derivar toda nuestra persona. El tema de los gastos deducibles, la ley de comunicadores audiovisuales, no sé, son muchas cosas, es difícil concretar. Es complicado. De hecho, mira, precisamente a esta mesa había invitado a un inspector de Hacienda. Yo trato mucho con inspectores de Hacienda, los tengo enfrente normalmente, y había invitado a un inspector de Hacienda en esta mesa porque creía que la dinámica con un inspector para nuestro público hubiera sido... ¿Lo hubiera recibido bien o no? Genial. Ese sí, entiendo que es un no, pero vale, genial. No obstante, la agencia tributaria les ha vetado la participación. Esto es un hecho, ¿eh? Es decir, no han querido venir aquí a dar la cara y a explicar el porqué de muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no querrán explicar? No lo sé, habrá que preguntárselo a ellos. Cuando la próxima carta que recibas, se lo preguntas. Es que de hecho esto es otra movida, es la opacidad con respecto a todo. Es que parece que no quieren explicarte las cosas. Es dramático y además lo que comentaba Andrés es que a los creadores de contenido lo que se está haciendo es considerar que es un trabajo personalísimo. Entonces, toda la renta que obtienen se le imputa a la persona física y eso implica pagar un 50% de todo lo que ganas al Estado, lo cual es muy gravoso, ¿no? Entonces, yo diría que los sectores más perjudicados, no obstante, como bien ha dicho Andrés, son aquellos que no se pueden deslocalizar. Si tienes un restaurante, si tienes un hotel, si tienes un Airbnb, todo esto tributa donde está.
Entonces, la única opción que tiene el español de a pie, ¿cuál es? Hacerlo en B. Y España tiene una gran economía sumergida que, más que saltarse la ley, en mi opinión, es el único oxígeno que pueden obtener. Y no lo estoy justificando, lo que estoy explicando es que cuando tú oprimes mucho a una persona, a esa persona no le queda más remedio que hacer lo que puede hacer para sobrevivir. Y en muchas ocasiones es facturar en B y es cobrar en efectivo. Si entramos específicamente en materia tecnológica, ¿crees que España penaliza fiscalmente la innovación tecnológica? A ver, en el momento que una empresa que obtiene resultados positivos le quitas el 50%, en ese momento estás evitando la posibilidad de reinversión, ¿no? Un empresario, a pesar de que nos vendan, como decía Marcos de Quinto esta mañana, ¿no?, que es un señor gordo con traje y un puro, en realidad son pymes, son autónomos, son pequeños empresarios que cuando tienen un beneficio, en muchas ocasiones no se compran un Lambo, lo que hacen es reinvertirlo en su negocio, para mejorar, para innovar. La mejor forma que tienes para ayudar a la innovación es no asfixiar fiscalmente al empresario. Si tú le asfixias y luego creas una deducción de I+D, no estás consiguiendo lo que quieres. Entonces, yo soy muy partidario de evitar deducciones absurdas, complejas y además inseguras, porque luego te lo aplicas y luego te inspeccionan porque no cumples con los requisitos, ¿no? Es mucho mejor reducir la carga fiscal efectiva y que el empresario con esos recursos pueda reinvertirlos para innovar. Esa es la mejor forma de innovación. Y luego, por otro lado, si el talento del país se va, la innovación pasa necesariamente por la contratación de talento. Si el talento se va, pierdes la innovación. Si al final lo que queremos es que no queremos más ayudas, lo que queremos es que nos lo pongan fácil, que nos permitan centrarnos en el negocio, pero no lo hacen. Eliminar trabas. Efectivamente. Y de hecho, a ver, ahora ha salido la ley de startup que se supone que iba a ayudar a fomentar la innovación. Y para empezar, para clasificarte como startup, parece que tienes que hacer un máster. Pero es que encima, para conseguir que te concedan un ENISA, es que no lo puedes hacer tú mismo, o sea, es prácticamente imposible. Como no quieras perder 3 meses de tu tiempo en conseguir eso, tienes que contratar a una empresa que te consiga ese ENISA. Al final, ¿qué sentido tiene eso? La mejor ley de startups es bajar a la mitad todos los impuestos. Esa es la mejor ley de startups. Sin duda. Seguro que aparecerían startups por todos lados. Total, tío. Vamos a un tema complicado, porque es el de la educación, el nivel de educación que tenemos nosotros en ese sentido. A nivel de educación financiera, me vais a perdonar, me bailan las fechas, pero sé que en octubre, si no voy mal, es el Día de la Educación Financiera. Hay un día por ahí, ¿vale?, que es el Día de la Educación Financiera. Todos los medios de comunicación económicos ese día nos congratulamos, ¿no?, hablando de la educación financiera. La realidad es que, a pie de calle, la educación financiera es un 0, prácticamente. Entonces, ¿cómo valoráis vosotros este nivel financiero y específicamente fiscal en España, y cuáles creéis que serían esas mejoras prioritarias para fortalecer el conocimiento ciudadano en esas áreas? Os la dedico a ambos, pero Andrés, por empezar contigo. Desde luego, para empezar, en el instituto deberían enseñarnos a hacer la declaración de la renta, creo que sería un básico. Interpretar una factura, un contrato laboral. Por ejemplo, a cómo pedir una hipoteca, bueno, tantas cosas. Es que al final no se enseña nada ni sobre fiscalidad, ni sobre derecho, ni sobre finanzas. No. También probablemente porque la gente que está ahí no sabe sobre esos temas y no te lo sabría explicar. O también porque no interesa, de nuevo. Al final, cuantas más dudas tengas sobre qué te puedes deducir y qué no, etcétera, más recaudarán. En el corto plazo. En el largo plazo probablemente no, porque probablemente ganarás más dinero y podrían quitarte más. Pero bueno. Es curioso porque recuerdo hace muchos años que el Partido Ciudadanos, que hemos tenido algún exdiputado por aquí, propuso el aplicar la economía en las aulas, ¿no?, de los institutos, y desde la izquierda se dijo que esto era el demonio, ¿no?, porque estabas inculcando el capitalismo a todos los niños, ¿no?, cuando en realidad tener conocimientos de cómo funciona la economía te empodera, te permite negociar con un banco, te permite comparar ofertas de hipotecas, te permite de alguna forma optimizar tu declaración fiscal. Entonces, el no enseñar economía y fiscalidad en las aulas es sin duda una herramienta de control y una herramienta para que el Estado te pueda sacar hasta el último céntimo sin que te puedas defender, y te hace dependiente absolutamente. Entonces, yo creo que es necesario implementar, yo siempre hago la broma, ¿no?, yo sé las partes del volcán, pero no sé hacer la declaración de la renta. Yeah. ¿Es importante las partes del volcán? Son muy importantes, sobre todo si estás cerca de un volcán. Pero la declaración de la renta es algo que seguro vas a tener y que no te enseñan en la escuela a hacerlo, ¿no? No, y...
y sabemos que validar el borrador sin comprobar nada, no, ¿vale? Esto no lo hagáis. Y además, creo que cuando eres niño esperas que en algún punto alguien te lo explique, ¿no? Luego consultas a tu padre, a tu madre y resulta que ellos tampoco saben. Y dices, ¿y cómo he vivido engañado tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha ido alimentando esta burbuja de desinformación y desconocimiento? Pero es que el nivel es tan grande que cuando un amigo me dice, qué bien, me devuelven la declaración, me sale a devolver. No te alegres, tío, te han quitado de más. O sea, eres tonto, te Se están está quitando de regularizando, más. pero la realidad es que te han ido quitando de más durante todo el año, ¿no? Y cuando tienes que pagar, pues es porque la retención no la tenías probablemente de forma adecuada o hay otra partida ahí que se te ha escapado, ¿no? Efectivamente, al final esto es es como la balanza comercial, ¿no? Como entra, sale, así va la cosa. Y nos han enseñado desde el principio que hablar de dinero es malo. Por eso tampoco les interesa hablar de finanzas ni de Se asocia a fiscalidad. sociedad. Es Sí. algo que, bueno, que no compete. Lo cual no tiene sentido, porque el dinero es una herramienta que si eres virtuoso te permite maximizar esa virtuosidad a niveles inconmensurables. Pero parece que les interesó desde el principio que la gente tenga, ¿no?, una mentalidad de escasez, que tengan miedo al dinero, que no quieran hablar de eso. Si no hablas de eso, no hablarás de inversión, serás succionado totalmente por la inflación y finalmente, pues... Opositas. Opositas. Y el problema es que muchas veces se aplica esa frase de todo es política y la realidad es que sí, todo es política, todo es economía. Todo es economía, total. Todo, absolutamente todo es economía y tiene una lectura económica. Es que la política es economía. De hecho, probablemente lo mejor ligado. que podríamos pedir a los políticos es que llevaran a cabo medidas económicas de bajar impuestos. Sería probablemente lo mejor que podrían hacer, o lo único. Lo que hablábamos antes de tener tecnócratas y no políticos. Total. Y esto se ve claramente, ¿no? Andrés, tú haces divulgación en redes sociales. Es verdad que hay una parte quizás más ligada a la abogacía, pero también tienes esa apertura a temas que abordan más esta parte pues, más económica, más ligada a la fiscalidad. ¿Cómo contribuye o cómo has visto tú también, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tú percibes de esta divulgación a través de las redes sociales? ¿Tú estás viendo de alguna forma cierto feedback de que está aumentando esa concienciación? Pues gracias a creadores de contenido como tú, que aportáis esa información a un público tan amplio. Sí. Mira, Crypto Spain. Al final, gracias a él, con el mal que hizo, mucha gente al menos se cuestionó nuevas estructuras que pudieran tener sentido. ¿Qué pasa? Que por el medio metió muchas que no lo tenían. ¿Qué pasa? Salieron muchísimos divulgadores a raíz de todo lo que fue apareciendo con eso. Muchos a contradecirle a él. Eso hizo que mucha gente empezara a hablar de fiscalidad. Yo llevo desde el año 2020 hablando de derecho, de impuestos, etcétera. No había nadie más hablando de eso. ¿Quién hablaba de impuestos, de derecho? Nadie te va a contar nada de eso que no sea un influencer. De nuevo, a los políticos no les interesa. En prensa, de hecho, la prensa se dedica a coger nuestros vídeos y a utilizarlos para hacer una noticia y subirla. Entonces, por el medio habrá gente que hable sin tener ni idea, que es un problema que, como ya comentasteis antes, y encima esa gente, si tiene un mensaje potente, convencerá a muchos que la terminarán cagando y se terminarán metiendo en hoyos, como hemos visto con el susodicho. Pero si el ciudadano termina siendo lo suficientemente crítico y responsable, sabrá entender, o al menos podrá iniciarse, ¿no? Porque si yo te hago un vídeo de... ten cuidado cuando montes un holding, que han hacerlo 2 años antes de vender tu empresa para no tributar en la base del ahorro por el 28%, al menos te sonará eso y cuando quieras montar un negocio, pues lo harás pensando un poco en eso y consultarás a tu gestor, consultarás a algún asesor fiscal y sabrás un poco por dónde tirar. El problema es que la gente no sabe por dónde tirar si no lo ve en vídeos o si no lo ve en prensa, porque no sabe cómo funciona la ley. Y el hecho de que estemos nosotros dando pequeñas píldoras es lo que hace que, bueno, este tío dijo en redes que, ojo, que yo cuando invierto pago menos impuestos que cuando trabajo. Entonces igual tiene sentido que lo que gano trabajando lo invierte para tributar en la base del ahorro. Oye, que este dijo que si invierto en inmobiliario de esta forma pago menos impuestos que de esta. Oye, que van a subir el IVA a los alquileres turísticos al 21%. Pues igual me interesa más hacer esta otra cosa. No, que hay ocupas, no sé qué. Bueno, al menos empieza a cuestionar las cosas y puede tomar decisiones más informadas, que no va a encontrar en ningún otro sitio. Desde luego en el colegio esto no se lo van a enseñar. Efectivamente, y además toda esa complejidad, ¿no? Hablábamos del lenguaje burocrático, del desconocimiento, de la falta de esa educación desde una base pues, tan temprana como es la educación obligatoria. Claro, luego todo esto, Marc, tiene un impacto de cara también a las posibilidades que se abren para autónomos, tanto si es a nivel individual como si es a nivel empresario, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú
el impacto que tiene toda esta complejidad normativa aunada a un desconocimiento también que es resultado pues, de esta falta de educación financiera sobre el cumplimiento y también, importante esto, la planificación fiscal de particulares y de empresas. A ver, existen muchos creadores de contenido que hablan sobre optimización fiscal, pero la realidad es que si vives en España, España es un infierno fiscal. Y por tanto, por más de que puedas optimizar algunas cosas, al final acabas pasando por el aro de pagar mucho, ¿no? Entonces, la mejor opción, que yo siempre digo, es largarte de aquí. Esa es la mejor opción. Hasta que no cambien las cosas, España no es un buen lugar para tener una empresa o para enriquecerte, porque el rico es el malo y al malo hay que quitarle todo para dárselo al vago. Ese es un poco el esquema, ¿no? También es verdad que como todo el mundo tiene esa mentalidad, cada vez hay menos competencia, lo cual en parte hace casi inevitable triunfar. Total. Porque al final si eres joven y tienes ganas, ¿quién es así y no está opositando? Sí, aún así también te digo, mira, Reino Unido recientemente ha cambiado su normativa de non-dom y ahora los ricos pagarán más impuestos. Reino Unido ha perdido 10.000 grandes fortunas en un año. La gente reacciona, la gente al final se mueve y planifica en función de sus intereses y de su felicidad suya y de su familia. Entonces, una buena planificación es un cambio de residencia, sí. Lo que no me vale, y aquí sí que coincido con Andrés, es que no vale decir yo no emprendo, yo no hago nada porque total, me lo van a quitar. Eso es una excusa, ¿vale? Yo creo que todo el mundo que tenga la capacidad y que tenga el valor puede emprender y puede crecer y puede desarrollarse en España, y si en España no te dejan, fuera. No es una excusa. Lo que eso no quita que España sea un país que, de forma, indudablemente, te limite muchísimo la capacidad de planificar fiscalmente, porque incluso cuando planificas, la norma no es clara y la retuercen hasta conseguir que pagues y pases por el aro. Entonces, yo creo que España es un mal país para emprender. Creo que planificar fiscalmente es importantísimo y hacerlo con tiempo, pero España tiene muy limitadas las posibilidades. Nos acercamos ya a la recta final. Ya veis, ahí tenemos la cuenta atrás de la bomba, pero voy a aprovechar para ir encauzando también, ¿no? De cara a sentar también un pozo de reflexión. Para ambos, ¿qué reformas fiscales os parecen urgentes para mejorar el ecosistema emprendedor en España? Andrés. Simplemente podríamos decir que los primeros años que emprendas no pagues impuestos y no tengas que hacer modelos trimestrales. Con eso ya sería todo muchísimo más fácil. Y de paso, quítame la cuota de autónomo porque no tiene sentido que yo esté pagando cotizaciones sociales cuando la actividad con más ROI sería reinvertirlo en mi propio negocio. A mí qué me importa el paro el primer año que estoy haciéndome autónomo. Yo lo que quiero es ganar la máxima pasta para que mi negocio crezca. Al menos que te den la opción. Claro, que me dejen elegir. Que nadie elegiría lo otro. Al final los autónomos, ¿cuál era el porcentaje que pagaba la base mínima? El 98% pagaban la cuota mínima cuando era posible elegir. Lo que van a hacer poco a poco es que no sea posible elegir. De hecho, ahora hay estas bases de autónomos, estas cuotas, en función de los rendimientos netos que pronto, que duran hasta el 2026 y en el 2026 son revisables. Y probablemente a todos se la suban, menos, claro, a los que ganan menos de 1.000 euros, que en realidad esa gente ni siquiera está dada de alta como autónomo porque no tendría ningún sentido. Y todos sabemos que esas personas no se dan de alta. Que, por cierto, también hay una enorme contradicción ahí entre el Tribunal Supremo y la Seguridad Social, porque el Tribunal Supremo ha dicho que tú no te tienes que dar de alta como autónomo, aunque tu actividad sea recurrente, siempre y cuando ingreses menos que el salario mínimo. Pero la Seguridad Social dice que sí. ¿Y qué haces aquí? Es que ya te lo ponen así de tal manera que tengas que estar en la dicotomía. Y luego tu gestor te dice, mira, lo que tú veas. Sí, es así. Y te pueden joder o no, según les cuadre. Efectivamente. Sí. Marc. Yo te voy a responder con lo que me encontré cuando llegué a Andorra. Yo llegué a Andorra hace 12 años y yo vi dos cosas, ¿no? Me dijeron, aquí no hay ayudas. Y me dijeron, pero, una, no tienes trabas burocráticas, no tienes trimestrales, no tienes modelos informativos, no tienes 25 modelos 720. Joder. Y te vamos a quitar muy poco dinero, pagarás muy pocos impuestos. Si tú dejas que el empresario pague poco y le molestas poco, no te preocupes que la iniciativa privada ya va a hacer el resto. No te preocupes. Es el cielo, tío. Joder. No me des ninguna ayuda, no te preocupes que yo voy a hacer el resto. Total. El paraíso. ¿Qué más quieres? Casi te diría que me has respondido a la pregunta, pero te la voy a hacer, por si acaso Andrés aporta otra cosa diferente. ¿Qué países tomáis como referencia
de buena política fiscal, ¿qué deberíamos aprender de ellos? Cualquier país en el que se paguen bajos impuestos, sobre todo desde el principio que montas un negocio, o en general. Está totalmente demostrado que no es necesario vivir en un infierno fiscal para que funcionen las carreteras, los hospitales, etc. En Andorra pagamos un 10% y tenemos hospitales, carreteras y escuelas, ¿eh? O sea, ese mito os lo podéis borrar. Claro. Entonces, Andorra sería un buen ejemplo. O sea, en Andorra tenéis algún... Aparte del aeropuerto, ¿qué problema tenéis? Andorra el único problema es el aeropuerto, que para llegar aquí no veas. Pero El control de seguridad está en la cafetería y ya. Hombre, pensad que Andorra tiene seguridad, tiene estabilidad política, tiene proximidad geográfica y cultural y tiene un sistema fiscal muy, muy competitivo. Además de un entorno de emprendimiento brutal los últimos años. Es un lugar excelente si te gusta el frío, porque hace frío. Ya, eso es... Eso Andrés te mata, eso Andrés te mata. Pero sí es verdad que al final puedes viajar, no es una cárcel, es un país donde puedes hacer tu vida y si quieres ir a surfear, pues coges el coche y te vas a surfear. Joder. Pero la realidad es que me temo que no cabemos todos, así que lo que toca es efectivamente llamar la atención y hacer ruido para que la cosa cambie y no tengamos que marcharnos. Por último, quedan 50 segundos, yo los voy a rascar un poco. ¿Cómo queréis, y ya de cierre, que debería evolucionar la fiscalidad para adaptarse sobre todo a estos nuevos modelos de negocio, sobre todo perfilados hacia lo digital, Andrés? Yo puedo hacer una reflexión que comentaba antes con un gran amigo, Andrés Caramés, que sabe mucho sobre estos temas, que me decía, al final uno debería tener la posibilidad de elegir lo que hace con su dinero. E incluso aquí hay mucha gente que pensará como nosotros, pero tú incluso si no ganas mucho dinero, si eres pobre o lo que sea, si eres un pobre tío que monta una panadería, me da igual, no tiene sentido que te estén quitando a ti impuestos para financiarle un vehículo eléctrico a un rico. Al final, cuanto menos te quiten a ti de impuestos, más podrás tomar decisiones que te permitan crecer tu patrimonio. Por tanto, de nuevo iría en línea de menos impuestos, menos burocracia, menos trabas administrativas y que tíos que no tienen ni idea de lo que es un negocio no me digan a mí cómo tengo que hacer mi negocio. Yo para concluir, cogería un poco la reflexión de Josema y de Samuel, que las leyes las hagan técnicos que conozcan los sectores, que no las hagan los políticos que no conocen nada en absoluto. Y, como reflexión final, recordemos que aquí hay gente que paga y gente que cobra, y los que pagan se están cansando. Y eso es un aviso formal. Los que pagan se están cansando. España cada vez tiene menos gente que aporta y más gente que chupa. Marc Urgell, CEO de Avast, Andrés Millán, abogado, Lotips, muchísimas gracias a ambos y por favor os pido un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias.